Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Bien, mis queridos hermanos, les invito a abrir la Biblia en el libro de Efesios. Como compartíamos hace algunos domingos, no se olviden de que Éfeso fue una ciudad en la que el apóstol Pablo ministró durante 3 años, ¿no? Es el lugar que más tiempo se quedó en esa ciudad. Dice que compartiendo públicamente, compartiendo por las casas, pero también lo hacía de manera personal con cada uno de ellos. Bien, vamos a ver en Efesios capítulo 4, versículo 17. Dice de esta manera la palabra del Señor en Efesios 4, 17. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Esto es importante considerar, amados hermanos. Fíjense, leyendo un poco más detenidamente, dice así: esto pues digo, no solamente digo, sino requiero, y requiero en el Señor. Es una petición que el apóstol Pablo les está haciendo a los hermanos. Les pido en el Señor, dice. ¿Y qué es lo que pide el apóstol Pablo acá a los hermanos? Y a todos nosotros, por supuesto. Les dice que ya no andéis como los otros gentiles, ¿no? Los gentiles son catalogados como personas que no conocen a Dios, ¿no? Otra versión en cuanto a este versículo dice los paganos, ¿no? Y el Señor lo que nos dice es que ya no andemos como los otros gentiles, como las otras personas que no conocen a Dios. Nuestro andar, amados hermanos, tiene que ser totalmente diferente al de la gente que no conoce a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Sin embargo, a veces hay cosas, costumbres que teníamos en nuestra vida pasada que cuando nos convertimos aún quieren prevalecer, ¿no? Por ejemplo, hay personas que antes de convertirse estaban acostumbrados a solucionar todo con una mentira. Se convierten y de pronto también nuevamente quiere manifestarse eso, ¿no? Pero justamente aquí la palabra del Señor dice: ya no andemos como los otros gentiles. O a veces también ocurre esto, ¿no? Que nos convertimos al Señor, estamos llenos de ese amor, ¿no? Pero en nuestro día a día empezamos a interactuar con gente del mundo. Ahí en nuestro trabajo, donde estudiamos, donde desenvolvemos nuestra actividad cotidiana, y de pronto estamos apegados a personas que no conocen a Dios, y poco a poco la forma de ser de estas personas quiere influenciar en nosotros. Y de alguna manera empezamos ya a querer pensar como ellos, hablar como ellos, hacer las cosas que ellos hacen, ¿no? Pero aquí la palabra, la exhortación dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Esto es bien importante considerar, hermano. Justamente en esta epístola a los Efesios, el apóstol Pablo toca este punto del andar cristiano, ¿no? En muchas epístolas más, pero especialmente vas a encontrar esta palabra andar en la epístola a los Efesios. Y dice aquí claramente: ya no andéis como los otros gentiles. Y ahora, ¿cómo andan los gentiles, no? Aquí mismo va a empezar a desglosar el apóstol Pablo y da 4 aspectos del andar de los gentiles. Dice nuevamente: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan. ¿Cómo andan los gentiles, hermanos? En la vanidad de su mente. A la gente que no conoce a Dios le mueve su mente, hermanos. Su mente les mueve. La vanidad de su mente. Y Dios no quiere que andemos así, ¿no?
No quiere que andemos así. No quiere que nosotros también andemos en la vanidad de nuestra mente. ¿Por qué no quiere que andemos en la vanidad de nuestra mente? Porque Él ya nos ha dado una nueva mente, amados hermanos. ¿Qué dice la Biblia? En 1 Corintios 2:16, dejen ahí pendiente, a ver con una marquita si pueden ahí, Efesios, y vamos a recordar este versículo que está en 1 Corintios 2:16. 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Y esto hay que recordarlo y hay que tenerlo bien presente, ¿no? ¿Qué dice? Ustedes hermanos me ayudan por favor. 1 Corintios 2:16, 2 y 3. Porque ¿quién conoció? Nosotros tenemos, ¿qué mente, hermanos amados? La mente de Cristo. Por eso nosotros no tenemos que andar en la vanidad de nuestra mente como anda el impío. Porque dicho sea de paso, la mente del hombre viejo dice que es enemistad, ¿no? Enemiga de Dios dice que es. Es enemiga de Dios, ¿no? Eso dice en Colosenses 1:21. Entonces, volvamos a Efesios 4:17. Nuevamente Efesios 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Luego dice ahí en el 18, teniendo el entendimiento. ¿Cómo está el entendimiento de la gente que no conoce a Dios? Entenebrecidos, hermanos. Esos amigos, amigas que tienes, que te están sonriendo ahí, pero que no conocen a Dios, tienen su entendimiento entenebrecido. Están en oscuridad, ¿no? Y la Biblia nos dice aquí en este versículo que no andemos como ellos andan. Ellos están con el entendimiento entenebrecido, ¿no? En cambio nosotros, hermanos, ¿cómo estamos? Fíjense, estaremos igual entenebrecidos. 2 Corintios 4:6, ¿qué dice? A ver, vamos a 2 Corintios. En cuanto a los creyentes, 2 Corintios, y tenemos una marca en Efesios porque vamos a volver ahí. 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. A ver, solo las hermanas, 2 y 3. Porque Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz de penetración en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Cristo. Gracias, hermanas. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese, ¿qué cosa? La luz. Dios, hermanos, luego dice, es el que resplandeció, ¿dónde? En nuestros corazones. ¿Te das cuenta? Dios ha resplandecido. Y como ha resplandecido Dios, hermano, todo ha sido iluminado en nosotros. ¿Cuánto dicen amén? De tal manera que nosotros no tenemos el entendimiento entenebrecido, porque Dios ha resplandecido. ¿Dónde ha resplandecido, hermanos? En nuestros corazones. Ahí ha resplandecido la luz de Dios, hermanos. Bendito sea el Señor. Entonces la gente del mundo, los gentiles, están con el entendimiento entenebrecido. Por eso la exhortación es, no andes como ellos, ¿no? Ya no andes como ellos, porque nosotros somos luz, amados hermanos. ¿Cuánto dicen amén? El Señor ha resplandecido en tus corazones. Ahora, volvamos a Efesios 4:17, nuevamente. Estamos viendo cómo es el andar de alguien que no conoce a Dios, ¿no? Nuevamente, el 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Y luego, ¿qué dice de su andar? Ajenos de la vida de Dios. No perciben la vida de Dios, hermanos. La gente del mundo hace las cosas a veces sin tener en cuenta que un día todos vamos a comparecer y dar cuenta de nuestros hechos a Dios. Vamos a dar cuentas a Dios, ¿no? Pero ellos viven ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué viven ajenos de la vida de Dios? Ahí mismo dice, por la ignorancia que en ellos hay. No conocen la palabra.
pero también están ajenos de la vida de Dios por la dureza de su corazón. Así están, hermanos, los gentiles, y a veces ellos quieren influenciar en nuestra conducta. Especialmente también en la juventud, ¿no? Es una etapa en que los jóvenes que quieren influenciar, la gente del mundo, estoy hablando sobre los creyentes, ¿no? Pero la palabra es clara y dice de esta manera: ya no andes como los otros gentiles. Ya no. Si has andado hasta ahí, se terminó. Ahora tendremos que andar de una manera diferente. Y la cuarta forma en que el gentil anda está en el versículo 19. Hemos dicho, anda el gentil con el entendimiento entenebrecido. 2, anda ajeno de la vida de Dios, ¿no? Anda en la vanidad de su mente, también dijimos. Bien, luego dice aquí, el 19, los cuales, dice, ¿no? La gente, los gentiles, después que perdieron, ¿qué cosa perdieron, hermanos? Toda sensibilidad. ¿Te has dado cuenta que tú, antes de conocer a Cristo, había en ti algo que, y hay todavía en ti, en todos nosotros, esto que se llama conciencia, ¿no? Y sin conocer a Cristo, inclusive, cuando hacíamos algo malo, nos sentíamos medio mal, ¿no? Ya le he mentido a mi mamá, dice, ¿no? Y había esa sensibilidad, ¿no? Y usted no le he devuelto cambio al chofer, dice, ¿no? Me he salido con el dinero. Y uno así de niño a veces inclusive piensa, ¿no? Dice, no he hecho bien, dice, no, le he mentido a mi mamá, no debe haber hecho eso, dice. Esa es la sensibilidad que uno de manera natural tiene, hermanos. Pero esa sensibilidad, conforme uno hace lo malo, se va perdiendo. La primera vez miente y siente, dice, no está bien. La segunda vez, dice, bueno. Y la tercera, la cuarta, y se va haciendo algo normal. Por eso dice aquí en el 19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad. Hay gente en el mundo, hermanos, que totalmente ya la ha perdido la sensibilidad. Totalmente. Algunos, por ejemplo, inclusive estoy hablando de gente que no conoce a Dios, ¿no? A veces está manejando auto, pisa un perrito, se siente mal, dice, no, pisa un animalito, dice, no. Sientes todavía, hay esa sensibilidad, ¿no? Pero hay gente en el mundo, y esto lo demuestran las noticias que vemos, hermano, que mata gente. Asesinan niños indefensos. O sea, la sensibilidad ya se perdió. Ya no hay. Entonces, en mayor o menor grado, la gente del mundo está perdiendo eso. Algunos ya lo han perdido. Recientemente, en las noticias han debido escuchar, un grupo terrorista atacó a Israel, ¿no? Y ellos estaban con pistolas, ametralladoras, lanzacohetes, y disparaban sobre gente civil sin que les remuerda la conciencia. Han degollado niños tremendamente. Han hecho cosas que, como dice aquí, realmente esas personas ya han perdido toda sensibilidad. Ya no les pesa. Entonces, ese es el andar de la gente que no conoce a Dios, ¿no? Anda en la vanidad de su mente, uno, anda con el entendimiento entenebrecido, viven ajenos a la vida de Dios, y muchos ya han perdido toda sensibilidad. No te digo todos, ¿no? Hay gente muy moralista entre la gente que no conoce a Dios. Hay, ¿no? Gente que se escandaliza cuando ve algo que no está bien, ¿no? Pero ¿sabes qué? Esa pérdida de sensibilidad a veces influencia en los hijos de Dios. Como creyentes hacemos algo malo, nos pesa, Señor, te he fallado, decimos, ¿no? Pero después
Lo hacemos y como que, Señor, ya. Y una tercera, y está queriendo afectar nuestra sensibilidad. Por eso es que aquí el apóstol Pablo dice eso, ¿no? Ya no andes como los otros gentiles. No, como ellos no, dice. Tu andar tiene que ser diferente, hermanos. ¿Cuánto dicen amén? Diferente, ¿sí? La gente del mundo es feliz cuando ve que nosotros influencia y nos quiere jalar para su lado, ¿no? Ah, ven, vamos a celebrar aquí el cumpleaños del compañero de trabajo, ven, dice, ¿no? Uno va bien, estamos compartiendo, de pronto alguien saca sus bebidas, ¿no? Y empiezan a hacer chistes groseros y quieren meternos a eso. Hermanos, esto pues digo y requiero, dice, en el Señor, que ya no andemos como los otros gentiles. ¿Cuánto dicen amén? Esto es importante, hermanos amados. Por el contrario, y el Señor hoy quiere hacernos una reflexión y nos dice de esta manera. En Efesios está también esto, en el capítulo 5. Solamente veamos la primera parte de este versículo. Leamos hasta la segunda coma de este versículo. Efesios capítulo 5, versículo 15. Hasta la segunda coma leamos, hermanos. 2, 3. Mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Mirar con diligencia cómo andéis. Y en esta mañana, no mires cómo está andando el que está a tu lado, sino tú. Mira cómo estás andando. ¿Cómo es tu andar en esta tierra? ¿No será que estás andando como los otros gentiles que no conocen a Dios? ¿No será que nos está influenciando eso? El Señor dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Cómo es nuestro andar diariamente? Fuera de la congregación, ¿cómo es nuestro andar? ¿Cómo es nuestro andar ahí en medio de nuestro trabajo? En medio de los amigos, de las amigas. ¿Cómo es nuestro andar en nuestro mismo hogar? Mirad pues con diligencia cómo andéis. Veamos en esta mañana, como les digo, a nosotros mismos, no al vecino, al que está a nuestro lado, a nuestro frente, nosotros. ¿Cómo estamos andando, no? Y hay algunos versículos que al leerlos hoy día nos vamos a dar cuenta que son muy importantes y están en Efesios, ¿no? En Efesios 5:8, ahí nos da una exhortación para andar. Es bien importante esto, ¿no? Y con esto vas a mirar tú si estás andando así, ¿no? Veamos. Efesios 5:8, ahora todos los varones nos ayudan, por favor. Efesios 5:8, 2 y 3. Porque en otro tiempo, mas ahora, ¿qué dice luego? Andad como hijos de luz. Entonces nosotros ya no somos tinieblas, antes éramos tinieblas, dice, ¿no? Nuestro entendimiento estaba entenebrecido también, pero nos resplandeció el Señor en nuestro corazón y ahora somos, dice, luz. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Por eso nuestro andar tiene que ser como hijos de luz. Así tiene que ser nuestro andar. El mundo está andando en tinieblas, nosotros tenemos que andar como hijos de luz. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Segunda forma de andar está también ahí en Efesios 5:2. Primera forma es andar como hijos de luz. Segunda instrucción, ¿qué dice ahí? Efesios 5:2. Todos ustedes, 2, 3. Y andad, ¿cómo dice? En amor. Ah, ya, importante. Andad en amor. A ver, mira hoy cómo estás andando. ¿Estás andando en amor? Y aquí dice más este versículo, dice, andad en amor como también Cristo nos amó.
Ese tiene que ser, esa es la medida. ¿Cómo tiene que ser tu andar en amor? Como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dos andares ya hemos visto, digamos, ahorita. El primer andar que hemos visto, ¿cómo era? ¿Se acuerdan? Como hijos de luz, muy bien. Y ahora que hemos visto, andar en amor. Eso está, nuevamente, como les digo, en Efesios. Y el versículo con el que hace rato veíamos, vamos a ver acá esto. En el versículo 15, el versículo que estábamos viendo hace un instante, lo vamos a leer ahora completo. Juntos, Efesios 5:15, 2 y 3. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo tenemos que andar, hermano? Como sabios. No como necios, dicen, ¿no? Como sabios tenemos que andar. Ahora esto es bien importante, ¿no? Hay un versículo que dice en la Biblia, el que anda entre sabios, sabio será, dice. Y también sabes qué es andar entre sabios, es andar diariamente con la palabra del Señor. Aquí están esos siervos de Dios, llenos de la sabiduría del Señor, que han dejado estos escritos para que los leamos. Y si tú andas diariamente con ellos, esa sabiduría va a llenar tu corazón. ¿Cuánto dicen amén? Pero si frecuentamos amigos, y más allá de lo que tenemos que compartir con ellos, andamos con ellos, ¿no? Hay un refrán que dice en el mundo, dime con quién andas, y ¿qué dice luego? Te diré quién eres, ¿no? No es bíblico, pero ¿sabes qué? La compañía de los demás, si nosotros nos acompañamos, es indudable, no podemos salir de este mundo, vamos a estar con gente del mundo, ¿no? Pero si nosotros buscamos esa amistad y queremos estar con ellos, fuera de lo que tenemos que estar, pues de alguna manera ellos van a terminar influenciando sobre ti, ¿no? Y tal vez ya tu mismo hablar va a cambiar, tu mismo pensar va a cambiar y tus mismas actitudes van a cambiar. Bien, a ver si podemos recordarnos. Andad como, lo primero que hemos visto, hijos de luz. Muy bien. Luego, número 2, andad en amor. Número 3, andad, eso, no como necios, sino como sabios. Entonces, como hijos de luz, en amor y como sabios. Eso está en Efesios. Efesios se caracteriza por esa... Efesios tiene un contenido fuertemente doctrinal en los primeros 3 capítulos, ¿no? Algunos lo han llamado, esto habla de nuestra posición en Cristo, ¿no? Esos 3 primeros capítulos. Pero desde el capítulo 4 hasta el 5, ¿no? E inclusive parte del 6 más, habla de conducta cristiana. Ahí está el andar en nuestro día a día. Si bien tenemos una posición gloriosa en el Señor, pero cada día tenemos que ir reflejando eso en nuestro andar. Nuestro andar tiene que mostrar que realmente conocemos al Señor. Efesios 4:1. Dice el apóstol Pablo en Efesios 4:1, yo pues preso en el Señor, esta epístola la está escribiendo desde la cárcel. Yo pues preso en el Señor, os ruego, es un ruego del apóstol Pablo, que andéis, ¿cómo quiere que andemos? Juntos, a ver, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Como es digno de nuestro llamamiento, hermanos, así tenemos que andar. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Si nosotros empezamos a contender con todos en su trabajo, a ser problemáticos, a murmurar, a generar contienda, realmente estamos haciendo quedar mal al Señor, ¿no? Eso ya no es andar conforme al llamado que tenemos, conforme a la vocación con que fuimos llamados. Por el contrario, si nuestro andar, nuestra conducta en el mundo refleja siempre un trato atento, amable,
gentil, diligente, ¿no? Eso más bien es lo que se llama un buen testimonio, ¿no? Y la gente, mira, es creyente, dicen, ¿no? Has debido escuchar comentarios. Yo he escuchado así mi trabajo, ¿no? Una vez hablaban de un compañero, "Oye, qué tremendo este muchacho, es tremendamente bueno", decían, ¿no? Y alguien dijo esto, ¿no? Sí, y es cristiano, digo. Y eso se oyó bien, ¿no? Que digan creyente así. Entonces es importante andar, ¿no?, como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Podemos ir recordando para no olvidarnos. Primero dicho, andad como hijos de luz. Número 2, andad en amor. Número 3, andad como sabios. Número 4, andar como es digno. Ahí míralo en tu versículo. Como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Ahora, nuevamente, la indicación del Señor decía, mirad pues con diligencia cómo andéis. Ahora, estamos andando como es digno de la vocación con que hemos sido llamados. Estamos haciendo quedar bien al Señor, hermanos. La gente puede decir, es creyente esta persona. Y puede decir, yo también quisiera ir y conocer al Señor, y quisiera ir a congregarme donde Él va. La Biblia habla de adornar la doctrina, ¿no? Se puede adornar, dice, la doctrina. Entonces, esto es importante, ¿no? El andar. ¿Cómo también tenemos que andar según la palabra del Señor? Veamos Colosenses, ahí hay algo que también está en el otro versículo. Colosenses capítulo 2, veamos a ver. Entonces vamos a Efesios, está luego Filipenses y luego está Colosenses, ¿no? Capítulo 2. Versículo 6. ¿Qué dice aquí? 2:6. Juntos todos, 2 y 3. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Uy, qué bonito, ¿no? Andar en Él, hermanos, en el Señor. Que Él sea nuestra vida. Como dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es, ¿qué decía? Cristo, decía, hermanos, ¿no? Su vida era Cristo. Entonces, así, andar en Él es realmente vivir en Cristo, ¿no? Él, hermano, despertamos Él. Todo lo que hacemos es teniéndole en cuenta a Él, hermano. ¿Cuánto dicen amén? Andar en Él. Qué importante, ¿no? Luego, también en Colosenses está otro versículo que es bien similar al de Efesios, Colosenses 4, 5, 2 y 3. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sabiamente, amados hermanos, para con los de afuera. Los de afuera es la gente que no conoce a Dios, ¿no? Son los que no conocen a Dios. Y entre ellos, en medio de este mundo, tenemos que andar sabiamente. No te olvides que una de las oraciones respondidas en la Biblia es la petición que el rey Salomón le hizo a Dios, ¿no? ¿Qué le pidió el rey Salomón a Dios? Sabiduría. Señor, dame sabiduría, le dijo, para gobernar esta nación. Y Dios le dijo, te doy sabiduría, pero no solamente eso, te doy riquezas, honra, gloria, le dijo, ¿no? Te dio más de lo que había pedido. Pero nosotros también tenemos que pedir sabiduría, hermanos, para conducirnos en este mundo. Hay varias circunstancias difíciles que a veces atravesamos, ¿no? A veces decimos, ¿cómo voy a resolver ahora esto? Decimos, está complicado. Pero ahí la Biblia dice, andad sabiamente para con los de afuera. Entonces tenemos que pedir al Señor sabiduría para desenvolvernos en medio de este mundo. Pero este versículo no termina ahí, ¿no? Dice, andad sabiamente para con los de afuera. ¿Qué más dice? Redimiendo
el tiempo. Redimir quiere decir rescatar, ¿no? Rescatar. En otro versículo dice, aprovechando bien el tiempo, dice, ¿no? Entonces el tiempo hay que tratar de ganarlo, aprovecharlo bien. Queridos jóvenes, especialmente ustedes que están en esa etapa de la vida, en el ciclo de la vida hay un tiempo para todo, ¿no? Y a veces hay un tiempo en el cual hay que prepararse, capacitarse, estudiar, porque después viene otra etapa en la cual hay que trabajar, ¿no? Entonces, si sabes aprovechar bien cada etapa de tu vida, un día vas a llegar con satisfacción a los momentos en que haya diferentes circunstancias que demandan de ti otro tipo de atención, ¿no? Hay que aprovechar bien el tiempo, no desperdiciarlo, aprovechalo bien. Entonces, eso es andar sabiamente también, ¿no? Es aprovechar bien el tiempo. Bien, hermanos, entonces, ahora, nuevamente, estamos, dice la Biblia, mirad bien cómo andéis, ¿no? Estamos andando así, sabiamente. Estamos aprovechando el tiempo, ¿no? Estamos, quiero decir, como dice aquí, redimiendo el tiempo. Algún predicador dijo, ¿no? Hay hermanos que le dan duro a la televisión, decían, ¿no? Horas se pasan ahí. Y si les preguntas de cuál es el actor de esta novela, te pueden describir la lista, el elenco de toda la novela. Pero cuando les preguntas algo de la Biblia, nada, ¿no? Este predicador también decía, ¿no? Y lo mismo pasa pero con los varones, decía, ¿no? Hablarles de deportes, te van a decir toda la familia que tiene el árbitro, ¿no? Es bueno, hay cosas que nos apasionan tal vez en las cosas de este siglo, hermanos. Ahí, por ejemplo, a mí me apasiona la tecnología, me gusta, investigo, me gusta leer. Pero por encima de todo, de este libro no quiero separarme, hermanos. Es parte de mi vida. Todas las mañanas, con la bendición del Señor, siempre tengo un tiempo para leerlo. Se me ha hecho un hábito. Todas las mañanas leerlo. Y en el día, mientras tengo oportunidad, igual, hermano. Agarro mi celular, estoy ahí leyendo la Biblia. Y así de esa manera he arrasado con capítulos y capítulos que me han nutrido espiritualmente y me llenan, me fortalecen. Y tengo así como, es como un encuentro con el Señor, hermanos, leer la Biblia así. A ver, prueba a leerla así en la mañana o en algún horario del día que tengas. Es como tener un banquete con el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Tus palabras, oh Señor, son más dulces que la miel, dicen, ¿no? Qué lindo. Bien, nuestro andar entonces así tiene que ser. Dentro de lo que estamos leyendo, nos estamos examinando, ¿no? ¿Estamos realmente andando así, no? Segunda Pedro 3:11, el apóstol Pedro también habló del andar. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 11. ¿Qué libro dijimos? Segunda Pedro, capítulo 11. Dice de esta manera la palabra del Señor. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, aquí lanza una pregunta el apóstol Pedro y dice, ¿cómo no debéis vosotros andar? Ahí está el andar. ¿Cómo tenemos que andar? Dice, en santa y piadosa manera de vivir, ¿no? Entonces nuestro andar tiene que ser en santidad y nuestra manera de vivir tiene que ser piadosa, dice. Piadoso quiere decir dedicado, consagrado, ¿no? Esa tiene que ser nuestra manera de vivir, consagrada al Señor. Como te digo, no, el Señor nunca ha dicho que el Señor sácalos del mundo, no, es parte de nosotros vivir en este mundo. Como te digo, ¿te pueden apasionar algunas cosas? Sí, a mí la tecnología me apasiona, ¿no? Los lenguajes de programación. Yo soy de ese trasfondo, amados hermanos. Yo he estudiado ingeniería de sistemas y ese es mi
lo que me gusta, ¿no? Trabajo actualmente en todo lo que es el mundo informático, es mi día a día, ¿no? Estoy todos los días en eso, pero, ¿sabes? Nunca quisiera apartarme, ni quiero apartarme de este libro. ¿Cuánto dicen amén? Y todos tenemos que aferrarnos, asidos de la palabra tenemos que vivir, ¿no? Agarrados de la palabra del Señor. Bien, entonces dice andar en santa y piadosa manera de vivir. Nuevamente nos miramos a nosotros, ¿estamos andando en santidad? Nuestra manera de vivir es piadosa, es dedicada al Señor. O en nuestra manera de vivir estamos dejándonos influenciar por las personas que no conocen a Dios. Bien, sigamos avanzando en esto del andar, ¿no? El apóstol Pedro nos hace esa reflexión. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, si te das cuenta, al final, ¿qué dice la Biblia? Cielo y tierra, ¿qué va a pasar? Va a pasar. Imagínate, viene el arrebatamiento, nos vamos con el Señor. Todo aquello por lo cual hemos trabajado, nuestro esfuerzo, ¿qué va a pasar? ¿Va a volar con nosotros más? Se queda aquí. ¿Y qué ocurrirá aquí en esta tierra? Va a haber catástrofes tremendas, a ver. Por eso dice el apóstol Pedro, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? La santidad conviene a tu casa, dice, ¿no? Es bien importante. La santidad y nuestra manera de vivir piadosa. Ya nuestra vida prácticamente se manifiesta en lo que pensamos, en lo que hablamos y la forma en que nos conducimos, ¿no? En esos tres aspectos tenemos que andar en santidad. Seguimos viendo acerca del andar. Vamos a ver otro versículo que dice, en Primera de Juan, a ver, vamos a ver. Juan también habló del andar. Pedro hemos visto que nos habló del andar, ¿no? El apóstol Juan, que se reclinaba junto al pecho del maestro, ¿no? Al que le llaman el apóstol del amor, en 1 Juan 2:6 también habla del andar, ¿no? 1 Juan capítulo 2, versículo 6. Fíjate qué dice respecto al andar. 1 de Juan, juntos leemos, 2 y 3. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Andar como él anduvo. ¿No? Algún predicador decía, ¿y qué haría el Señor en esta situación? Dice, ¿no? Y se ponía a pensar cuando enfrentaba situaciones difíciles, decía, ¿y qué haría el Señor en esta situación? Decía. Entonces, a eso se refiere andar como él anduvo, ¿no? Entonces, la forma en que el Señor andó, esa forma de misericordia, de compasión, de perdón, tiene que ser también manifestada en nuestra vida, ¿no? Andar como él anduvo. En 2 Juan 1:4 también encontramos otro versículo en el cual el apóstol Juan nos habla acerca del andar. 2 Juan, capítulo 1, versículo 4. Juntos, por favor. 2 y 3. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando ¿en qué? En la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Entonces, andar en la verdad. ¿Quién es la verdad, amados hermanos? Cristo. La palabra de Dios también es verdad. Andar en la verdad es andar en Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, ese andar tiene que reflejarse en nosotros. Y aquí hay un tema también bien importante en Gálatas 5:16, una referencia al andar. Vamos ahora al libro de Gálatas. Que este versículo ya lo conocemos, pero como hoy decíamos, tenemos que examinarnos
si estamos andando de esta manera. En Gálatas, capítulo 5, versículo 16, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Todos juntos leámoslo. 2 y 3. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo tiene que ser nuestro andar? ¿En la carne o en el Espíritu? En el Espíritu. Si andamos en el Espíritu, ya no vamos a satisfacer los deseos de la carne, ¿no? Fíjate que en el siguiente versículo habla de dos deseos: el deseo del Espíritu y el deseo de la carne. El 17 dice, porque el deseo de la carne es ¿contra quién? Contra el Espíritu. Y el del Espíritu, el deseo del Espíritu, es contra la carne. ¿Y estos qué ocurre? Se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Hay una posición, ¿no? Tu carne, nuestra carne, mi carne, de todos, la carne de todos, siempre va a tender a lo malo. Las obras de las carnes son totalmente malas, ¿no? Pero el Espíritu viene y tiene otro deseo, ¿no? Y ahora, aquí la Biblia te recomienda y te dice, anda en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. La carne va a querer siempre lo malo, ¿no? La carne hubiese preferido hoy día quedarse ver la televisión en la casa. Mucho frío, ¿no? Está lloviendo. Pero el Espíritu dice, no, tienes que congregarte, anda. Anda. Vas a alabar al Señor, vas a orar, ahí el Señor te va a responder, anda, te dice. Los deseos ahí se oponen, ¿no? Y ahí tú tienes que decir, como dice aquí, tienes que obedecer esto que dice aquí, andar en el Espíritu. Y a la carne no le da sus deseos, ¿no? Anda en el Espíritu. Bien. Yo voy a recapitular el andar, porque hemos dicho tanto, creo que va a ser complicado memorizar, pero para recordarles, yo les digo que tenemos que andar como hijos de luz, lo hemos visto, andar como es digno del Señor, andar en amor, andar no como necios, sino como sabios, ¿no? Andad en Él, hemos visto, andad como Él anduvo, andad en la verdad, ¿no? Y también hemos visto, que es lo que decía el apóstol Pedro, andad en santa y piadosa manera de vivir. Ese andar, hermano, quiere que el Señor, que sigamos en nuestro día a día, ¿no? Y la instrucción es clara, ¿no? Que ya no andéis como los otros gentiles. Ya no. Ya, hermanos, hemos conocido la verdad, todo ese andar tenemos que dejarlo, ¿no? Como hoy también hacía la introducción nuestra hermana Sara, ¿no? Leyó algún pasaje bien afín a este, ¿no? Que es ya dejar la vida pasada, ¿no? El apóstol Pedro también dice esto, ¿no? 1 Pedro 4:3, ya llegando a la parte final de nuestra meditación. Vamos a abrir 1 Pedro, por favor, capítulo 4. Primero Pedro capítulo 4, versículo 3, dice de esta manera: baste ya, dice, el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Entonces la primera línea, fíjate, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. O sea, hay un corte, ¿no? Hasta aquí hemos hecho ya todo lo malo, pero desde aquí adelante ya no, dice, ¿no? Ya no. Antes hemos hecho todo eso, pero ahora seamos diferentes, andemos como hijos de luz,
¿Cuánto dicen amén? Andemos en amor. ¿Cómo andamos en el amor? 1 Corintios 13 te da todas las características del amor, ¿no? ¿Estamos andando en amor? Dice que el amor no busca lo suyo, ¿no? No siempre quiere salirse con su gusto el amor, ¿no? El que ama da lugar también a la otra persona. El amor, ¿qué dice luego? Es sufrido, dice, ¿no? Y hay varias definiciones ahí del amor que también son un termómetro que mide nuestro andar en amor. Andando así, hermanos, según nos dice la palabra del Señor, vamos a vivir cada día en esa comunión estrecha con el Señor Jesucristo. La comunión íntima del Señor, dice la Biblia, es con los que le temen, dice, ¿no? La comunión íntima. Y esa comunión íntima se manifiesta justamente andando como Él nos dice en su palabra que andemos. ¿Cuánto dicen amén? Tenemos que diferenciarnos de este mundo. Que no nos metan en la misma bolsa, ¿no? Como se dice, sino que digan realmente, no, esta persona es diferente, no es como los demás. No, este empleado es diferente, no es como los demás. Entonces, de esa manera vamos a alegrar a nuestro Señor. Vamos a ponernos de pie, amados hermanos, y vamos a agradecer al Señor por esta meditación, en su palabra del Señor. Pero el pensamiento que quiero que te lleves en esta mañana es: mira con diligencia cómo estás andando. ¿Cómo es tu andar? ¿Cómo está tu andar? Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.